Valenzuela, que nos va a contar acerca de toda la controversia que genera la decisión de la Corte Suprema, Pancho, de cambiar los automóviles de los jueces, pero a modelos que son de ultra lujo, más de 56 millones de pesos, como el que usted está observando, lo que implica un gasto total de más de 1.200 millones. ¿Qué ha ocurrido? ¿Sigue esta medida en curso? Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, y a todos que nos ven esta edición de Tele 13. Si es que sigue o no en curso esta decisión es algo que vamos a estar atentos en cualquier minuto. ¿Por qué? Partimos por el final de esta noticia, ya que en este instante se está llevando a cabo un pleno extraordinario de la Corte Suprema que muy probablemente, de acuerdo a lo que nos comentan, tiene por motivo de discusión esta circunstancia de la que comentabas tú, de la información revelada ayer por La Tercera, de alguna manera, de una veintena de vehículos, 21 para los ministros de la Corte Suprema y uno adicional para el fiscal del máximo tribunal del país. Esto para, como te decía, una renovación de flota con un costo, decías tú, Cristian, de aproximadamente 1.253 millones de pesos. Cada vehículo de estos costaría en torno a los 57 millones de pesos. Esto tiene una historia previa, pero solamente para ponerlo en términos ordenados, es una propuesta que se hizo y se analizó desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se hizo este análisis, se conversó, y después esto, el 2 de febrero, en una reunión plenaria de los ministros del máximo tribunal del país, se adoptó esta decisión previa que hubiese un grado de malestar por parte de algunos de ellos, precisamente por la materia que esto despertó controversia, que incluso tiene a otros integrantes de otros poderes del Estado opinando al respecto. ¿Por qué? Por una situación evidente. Hay algunos ministros que planteaban de que los Toyota Camry que tenían previamente bastaba más bien una renovación del mismo vehículo en cuestión para poder eventualmente suplir esta necesidad de renovar la flota de vehículos, en este caso de la plana mayor del Poder Judicial. Ahora, es una discusión que se dio y en al menos el acta del 2 de febrero se cuentan por lo menos una serie de ministros que votaron a favor, excepto de los que asistieron ese día, al menos se cuenta en esa acta, excepto dos: el presidente del máximo tribunal del país, en este caso don Ricardo Blanco, y también la ministra Andrea Muñoz. Entonces, esta decisión, con los detalles de este vehículo, que hay una serie de determinaciones que se tomó previamente, ya que deben tener determinadas características vinculadas a la protección del medio ambiente, determinadas facilidades o amenidades del vehículo, en fin, despertó inmediatas críticas en otros poderes del Estado. Pero mira, Cristian, tuvimos la oportunidad para que Tele 13 hablara en exclusiva con uno de los ministros de la Corte Suprema, que entregó un poco de detalles, al menos de su fundamentación, respecto de por qué era necesaria una gestión de estas características y por qué, al menos en una discusión de fondo, él no estaba de acuerdo con esta situación. Hablamos con el ministro Mauricio Silva y pasemos a escuchar sus declaraciones y de ahí seguimos desarrollando un poquitito más este tema. ¿Había que cambiar el auto 11 años o 12 años? Sí, había que cambiarlo. ¿Por qué había que cambiarlo? ¿Por qué otro tipo de vehículo? Puede ser cualquiera en realidad, pero la posición mía no es cualquiera, sino que en lo posible mantener lo que teníamos, porque lo que teníamos ya lo teníamos tanto tiempo y era un buen auto. Para mí eso era digamos, lo que indispensablemente teníamos que tener en mente, que funcionara, que era un auto que funcionaba, que era híbrido, que no producía gasto prácticamente de benzina, muy ahorrativo el auto. La pregunta mía era simplemente por qué elegir un auto que era notoriamente de lujo, de más caro, qué sé yo. Eso fue, porque no puedo ya revelar el detalle ya, pero en el fondo usted hace expreso su desacuerdo con que sea un modelo tan de alta gama como se plantea. Exactamente. Algunos detalles de la discusión de ese pleno que entregaba el ministro Mauricio Silva, que, ojo, Cristian, y a todos quienes nos ven, en el acta del 2 de febrero él figura votando a favor. En esta conversación que sostuvimos con él plantea de que él no asistió a dicho pleno, por tanto, a su juicio, su voto a favor sería incorrecto, por tanto, él en esta jornada solicitó rectificar dicha acta, precisamente manifestando lo que él nos decía y lo que pudieron escuchar en estas declaraciones que él dio en exclusiva a Tele 13, que él no estaba de acuerdo con la compra de este vehículo, independiente de que su voto aparece a favor. Ahora él parece estar en desacuerdo con que se haya mostrado de esa manera, ya que él indica no haber estado presente. Por tanto, se va a rectificar eso. Cristian, ¿me querías decir algo? No, o sea, es una falta, Francisco. O sea, si
se sale en una acta que tú votaste a favor y tú no estuviste presente, yo no sé si se firma, se hace a mano alzada, no sé, pero en cualquier caso es una falsificación de tu voto, de tu intención de hacer algo con respecto a una decisión así. Eso por una parte. Y por lo otro, Francisco, no sé si tú manejas, ¿cómo se designa que se va a comprar una marca como tal? ¿Hay algún proceso de licitación dentro de la renovación de vehículos? Porque es otro elemento que uno considera que es relevante a esta hora, si es asignación directa, si es licitación, porque me imagino que debe haber una serie de ofertas y de ahí determinar la que sea más conveniente, siempre en este contexto de que, claro, era necesario, pero ¿por qué este nivel de vehículo, esta marca en particular? Una elaboración argumentativa que entiendo está en la discusión que se llevó a cabo en otro acuerdo, pero de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Me permito leer algunas anotaciones que son bastante precisas de la nota de Catalina Batarse en el diario La Tercera, que habla que en el acuerdo que se tomó el 15 de diciembre del 2022 se hablaba de distintas gestiones que se tenían que hacer respecto a temas presupuestarios del Poder Judicial. Por ejemplo, en ese acuerdo del 15 de diciembre del 2022, ojo, porque esto es más o menos cómo se da el contexto de esta conversación, se habla de gestionar ante la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda la incorporación al presupuesto 2023 del saldo inicial de caja para el financiamiento de distintos proyectos, entre otros, renovación de vehículos. Entonces, en el marco de este contexto, se hace el análisis de distintos modelos, de distintas posibilidades, de distintos distribuidores y distintas marcas, y hay que preguntar, y esta es una de las situaciones que hemos estado tratando de ver acá, que nos ha sido absolutamente esquivo tener algún tipo de respuesta de algún ministro distinto que no sea el vocero natural del máximo tribunal del país, que es el presidente de la Corte Suprema, quien por lo pronto a través del equipo de comunicaciones nos planteaba de que no iba a dar declaraciones o punto de prensa al respecto. Vamos a ver si es que eso cambia respecto del Pleno. Se analizan distintos modelos y hubo un salto importante. Desconozco el valor de un Toyota Camry, pero de ahí a saltar al modelo ES300H de un valor de casi 57 millones de pesos es una consulta que hay que hacer. Ahora, puede tener que ver por la disponibilidad de modelos del mercado a la hora de hacer el análisis. Puede tener que ver también no solo con la disponibilidad de modelos, sino de unidades de las que eventuales se pueden comprar. En el fondo son todos estos ingredientes que están en este análisis y que después finalmente de que se toma este acuerdo y se hace la exposición tanto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y también del director ejecutivo, Osvaldo Shanks, que al menos aparece citado en el acta del 2 de febrero del máximo tribunal, son todos esos aspectos que se tienen en la mesa para hacer el análisis y después finalmente ¿qué? Votar. Ahora hay que ver qué pasa con esta rectificación que nos hizo muy presente el ministro Mauricio Silva y ver si es que pasa alguna situación adicional de estas características en esta conversación que hasta donde entendemos está en pleno desarrollo en el salón de acuerdos acá, en el salón de acuerdos del máximo tribunal del país. Vamos a estar atentos a eso, pero avanzando todavía con el tema, te imaginarás, Cristian, y a todos quienes nos ven en su casa, inmediata controversia respecto, o más bien dicho, en relación a los montos involucrados o lo que se iría a desembolsar respecto de este gasto, que más de 1.200 millones de pesos. Pasemos a escuchar algunas declaraciones que la verdad nos sorprenden demasiado en el contexto de lo que iban a decir en un marco de determinado grado de austeridad. Vamos a escuchar declaraciones tanto del PPD, de partidos oficialistas de gobierno, como de la UDI, que ambos están, como pocas veces se ve, también cuadraditos o bien coordinados respecto de qué opinar respecto a este punto. Pasamos a ver las declaraciones de diputados. Estamos ante una catástrofe nacional donde cientos de compatriotas perdieron todos sus bienes e incluso sus vidas. Y en ese contexto me parece que el Estado tiene que dar señales de austeridad. Y esto va exactamente en la dirección contraria. Una compra millonaria de autos lujosos por parte del Poder Judicial me parece absolutamente fuera de contexto, totalmente imprudente en el momento que estamos viviendo. Los tiempos que estamos pasando de desastre, donde el país tendrá que invertir cuantiosa suma de dinero, creo que no hace oportuno ni prudente gastar esa cantidad de dinero en cada vehículo. Estamos de acuerdo, hay que renovar la flota, pero hay que actuar con mayor prudencia y mesura. Creo que la compra de estos vehículos no se condice con el llamado austeridad y sobriedad al que todas las autoridades deben concurrir. Escuchábamos declaraciones de distintos personeros del Poder Legislativo y, Cristian, como no tengo retorno de imagen acá, te voy a pedir ayuda con la última declaración que escuchamos, si me podrías ratificar de quién fue. Sí, dame un segundo. De Mientras Henry revisa, Leal. Cristian, Henry Leal. ¿Perdón? Henry Leal.
Ya, esa era la última declaración. Vemos básicamente que en el Congreso, me equivoqué en la expresión, no estaban coordinados, porque para este tipo de situaciones no creo que requiera una coordinación mayor, sino que es una situación de que era bastante esperable que iban a opinar en este sentido, y que de todos modos llamaba la atención de que, como en pocas circunstancias de la política chilena actualmente, se viera tal nivel de transversalidad respecto de una opinión. Pasemos a ver incluso las declaraciones que tuvo el Poder Ejecutivo respecto de esta decisión del Poder Judicial en voz del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Nuevamente, el Poder Judicial es un poder autónomo del Estado y por lo tanto, tanto las decisiones de carácter presupuestario como de lo que es la Administración de Justicia corresponde a sus órganos internos de decisión, como es en el caso de todo el manejo presupuestario y la Corporación Administrativa, y por supuesto la Corte Suprema como autoridad máxima del Poder Judicial. El Ministerio de Hacienda no visa las decisiones no aprueba ni autoriza decisiones de esta naturaleza en el caso del Poder Judicial, por ser una institución o un poder autónomo. Declaraciones del ministro de Hacienda con mucha cautela al respecto. Entiendo que también había acotado alguna situación, pero al menos en un comentario Vox Populi que acá en el Palacio de Tribunales el tema no es cómodo. ¿A qué me refiero? Porque son declaraciones que no alcanzamos a despachar, pero en estas circunstancias nos acercamos, por ejemplo, a la ministra Gloria Ana Chevesic, que no estuvo presente en la votación que te estábamos comentando, Cristian, y ella en absoluta prudencia decide no emitir declaraciones. Nos acercamos y le consultamos y decide no pronunciarse al respecto, ya que muy probablemente vamos a tener algún tipo de pronunciamiento adicional, sea por escrito, idealmente para televisión, a través de la resolución después de este pleno extraordinario. También nos acercamos a uno de los votos que entendemos también fue a favor de la ministra y ex vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, quien derechamente nos dijo: no tengo nada que declarar al respecto. Nos acercamos al ministro Diego Simpertegui y él nos dijo: pregúntenle al presidente, muy de pasada. Entonces, no es un tema cómodo, y ante ese nivel de exposición que pudimos ver respecto a este tema, es que estamos en este instante aguardando, junto con nuestro equipo, en este caso, quien está conmigo acá, Gerardo Pizarro, esperando el resultado de este plenario, si es que tiene que ver con algo vinculado a la decisión de la compra de estos autos, si es que tiene que comunicar alguna situación distinta a la que evidentemente vamos a estar reportando en nuestras próximas ediciones de nuestros informativos. Exactamente, ahí con respecto a lo que decía el ministro Marcel también, efectivamente, ellos no determinan, no pisan, solamente son cuando se elaboran los presupuestos, le entrega una cantidad determinada de dinero para que funcione un poder del Estado, pero efectivamente las decisiones internas, como es esta, ellos no tienen responsabilidad al respecto. Aquí la verdad es que no está en juicio la necesidad de renovación, porque eso era bastante acordado por todos quienes estaban ahí dentro del comité que decía esto, sino es el tema del modelo, el costo, lo que significa de gasto, insisto, en un contexto muy complejo. Muchas gracias, Francisco. Esperamos entonces información acerca de esa reunión. Que estés bien, buenas tardes.